Hola, mi nombre es Catalina García y hoy voy a dar una introducción a un curso que se llama Hongos, donde voy a hablar de taxonomía, morfología y fisiología de los hongos. Bueno, bienvenidos. Como les dije, mi nombre es Catalina, yo soy titulada de INACAP y actualmente soy encargada agropecuaria en la Granja Ventura. Soy certificada en apicultura, también en hidroponía, en nutrientes para la hidroponía, en hongos comestibles, forrajes y otros relacionados en lo que tiene que ver mi trabajo actualmente en Granja Ventura con animales. Eh, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? A mí me gusta empezar la introducción de los hongos hablando un poco de la micología, de la historia de la micología, cómo se originó. Pero es importante señalar que en Chile tiene una larga historia que se remonta a culturas indígenas, donde los hongos se utilizaban para la alimentación y para la medicina, como sería el hongo melena de león, el hongo shiitake, cola de pavo, etc. Que eso lo doy en otro curso que se llama hongos adaptógenos. ¿Ya? Con la llegada de los colonizadores europeos se introdujeron nuevas especies de hongo, como sería el hongo París, que es el hongo que nosotros conocemos y ya lo venden en la Jumbo, pónganse usted, o en todos los supermercados en realidad. Y en la actualidad la micología acá en Chile sigue siendo un campo de estudio y práctica que es muy relevante, con una creciente atención en distintas áreas como sería la gastronomía y también sería la medicina y las biotecnologías. Desde hace un tiempo ya atrás, actualmente ya no nos referimos ni metemos a los hongos dentro de la flora. De hecho, para referirse a la diversidad de hongos de un lugar o país, se debe utilizar ahora el concepto de funga. Entonces, actualmente en los colegios, por ejemplo, están pasando la flora, la fauna y la funga. ¿Ya? Eh, Uno de los roles fundamentales que tienen los hongos en los ecosistemas es que son descomponedores de la materia orgánica, formando relaciones simbióticas con las plantas y participando en la descomposición de nutrientes para que las plantas puedan absorberlo con más facilidad. Muchos hongos son indicadores de la salud de los ecosistemas y contribuyen a la biodiversidad de estos. Además de que tienen una amplia aplicación acá en Chile, desde la cocina a las biotecnologías, hay algunas especies que son muy valoradas gastronómicamente, como sería también el hongo trufa, por ejemplo. Ese es un hongo muy común y muy codiciado, muy caro también. Dentro de las características que tienen los hongos es que la principal es que no realizan fotosíntesis, ¿ya? Se mueven muchas veces los hongos milímetros, centímetros, dependiendo al año. Y los hongos están más relacionados a los animales que a las plantas, debido a que tienen quitina y que son heterótrofos, no autótrofos, ¿ya? Algunas de las funciones de los hongos es que son organismos que obtienen los nutrientes y los descomponen para que las plantas lo puedan absorber. Son saprófitos y se alimentan de materia muerta. Ay, también los hongos son degradadores y bioreductores, porque hay hongos que van y... hay tres clases de hongos que serían los hongos que atacan animales ya muertos, hay otros hongos que necesitan de un huésped vivo y el tercero, la verdad es que no me acuerdo. Y entre otras de las características que tienen los hongos es que los nutrientes, como les comentaba, el 90% de las plantas vasculares del mundo necesitan a los hongos para poder vivir, aunque uno no lo crea. Este hongo que es el más utilizado sería la microrriza, que es el que está en la tierra y es un micelio. El control biológico que hacen los hongos, como sería el hongo Cordyceps, que va matando, y su huésped son los insectos. Lo que hace el hongo Cordyceps es que introduce en el insecto y luego este hongo moviliza al insecto a la parte de arriba de un árbol, una montaña, no sé, y luego empieza la esporada de este hongo para nuevamente colonizar a otros insectos, y esta es una forma de control biológico que nos ayuda. También está el tema de la lluvia.
¿Por qué? Porque los hongos cuando liberan las esporas suben debido al viento llegando a las nubes y esto crea una carga electromagnética que hace que la nube se pegue, quede inmóvil en un lugar, evitando el desplace, haciendo que todo el líquido baje, provocando la lluvia. Esto es lo que nosotros conocemos como, como la humedad que nosotros podemos ver en el sur, por ejemplo. ¿Ya? Por eso hay tantos hongos y llueve tanto. También es una red de comunicación, ya que el micelio, como ya sabemos, o les voy a comentar un poco más adelante, es una red de comunicación directa de las plantas. ¿Cómo funciona? Una planta le puede avisar a la otra planta por el micelio al no estar conectadas por raíces una planta con la otra, pero sí por el micelio, ya que este se extiende por toda la tierra. Pueden comunicarse problemas físicos, problemas energéticos, problemas de plaga o cualquier otro tipo de problema que sea fisiológico de las plantas y ayudan a la estabilidad del planeta. Pero hablemos de las partes del hongo, ¿ya? ¿Cómo se componen los hongos? Los hongos parten desde las hifas. ¿Qué son las hifas? Son un filamento que se origina a partir de la espora del hongo, que puede ser una pseudo-hongos y una actinobacterias. Los hongos conforman los cuerpos fructíferos. ¿Qué quiere decir? Ya, la hifa es una hifa. El conjunto de hifas se llama micelio, que es una estructura de apariencia que es muy similar a la raíz y que consiste en una masa de hifas ramificadas y de textura como de un hilo. El conjunto de hifa, el micelio, va a ser lo que luego nos va a dar el fruto, ¿ya? Las partes del fruto, nosotros cuando hablamos de fruto o seta, estamos hablando de la comparación ya. Este hongo podría ser el equivalente a una naranja, a una manzana. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el hongo va a esporar. La espora del hongo va a ser la semilla, ¿ya? Tengamos eso en cuenta. Pero, ¿cuáles son las partes básicas? Porque tiene más partes el hongo. Está el sombrero o pilio, que pues te puede tener coloraciones, texturas diferentes que son muy características de cada una de las especies, ¿ya? Debajo del sombrero están las láminas, que estas son estructuras reproductivas que luego expulsan las basidioesporas. Este es un hongo basidiomiceto, ¿ya? Porque también están los acaricales, que son dos tipos de hongos distintos. Hay bastantes tipos de hongos, pero nosotros nos estamos enfocando en los hongos que tienen fructificación visible, ¿ya? El otro tipo de hongos serían los hongos como los mohos, ¿ya? La parte que sostiene el sombrero, las láminas, se llama estípite y hace referencia a el pilio o sombrero, ¿ya? Esto es lo que le da la estructura al hongo. En el estípite podemos encontrar un cuello muchas veces, que esto también es muy característico de cada una de las especies, y en la parte de más abajo, que está conectada con el micelio del suelo, se llama volva. El ciclo de vida de los hongos incluye una germinación de la espora, la formación de las hifas y del micelio, la reproducción de la estructura reproductiva como la seta y la liberación de la espora, y luego vuelve el ciclo. Es un ciclo constante, ¿ya? Los hongos pueden reproducirse de manera asexual o de manera sexual. En la próxima diapositiva les voy a hacer una comparación de la manera sexual y asexual. Y nosotros... Hola, disculpen. Y en la reproducción, que más nos importa, porque más adelante les voy a dar dos tipos de sustratos para que ustedes puedan propagar sus hongos. A nosotros nos va a importar la reproducción de manera asexual, porque vamos a ir cortando el hongo y el hongo va a ir creciendo, ¿ya? Acá está la comparación. La manera sexual del hongo es que la espora germina, sale una hifa, un conjunto de hifas, micelio.
Las condiciones de temperatura, de luz, de oxígeno, dióxido de carbono influyen mucho en la salida del fruto. Luego está el estado de meiosis, esporas y se repite el proceso nuevamente para sacar otros hongos. Luego está la reproducción asexual, que se corta el hongo y las condiciones ayudan a la clonación de este hongo. Ya es hifa, apareamiento, ascocarpo, láminas, ascoesporas y la meiosis. Este es un dato que yo encuentro súper importante. De hecho, ustedes si les da curiosidad pueden buscar en internet o en YouTube mejor, porque ahí ustedes lo pueden ver, que sería ¿dónde está el hongo más grande del mundo? Y si no me equivoco es en Estados Unidos, que mide bastantes hectáreas. Y la diversidad de hongos en el mundo hay de 3.5 a 5.1 millones de especies de hongo, que es un aproximado de 5 a 20 hongos por planta en el planeta. Entonces hay más hongos que plantas. La identificación de hongos en Chile, hay distintas técnicas y herramientas para la identificación de los hongos. Yo nunca recomiendo consumir ningún tipo de hongo que nosotros veamos en la calle, ni tampoco los hongos que nosotros creamos que puede ser uno, porque si nosotros no estamos seguros, no hacerlo simplemente, ¿ya? Pero hay una forma de poder identificarlo macroscópicamente, que sería con la forma, el color y el olor. Si una de estas no cuadra, el hongo no es el que nosotros pensamos, porque la única manera de nosotros saber si es el hongo es bajo microscopio en un laboratorio, ¿ya? En Chile existen distintas especies de hongos que son comestibles y son valorados en la gastronomía, como el hongo del pino, los hongos calafate. Además se conocen varias especies de hongos que son medicinales y terapéuticas, como el hongo del coco y la manita faloides. La identificación de hongos venenosos es crucial, ¿ya? La alimentaria y la toxicidad. Hay que identificar correctamente los hongos recolectados antes de consumirlos para evitar la ingestión de especies venenosas, ¿ya? Se deben conocer las características distintivas de la especie, comestibles y tóxicas, para la identificación. Eso es un dato que es bastante importante. La mayoría de los hongos que son venenosos coinciden entre ellos con características, ¿ya? Una de las medidas de precaución es, al recolectar y consumir hongo, es importante seguir algunas medidas de precaución, como solamente recolectar los que están bien identificados, evitar las áreas contaminadas o tratadas con pesticidas, ya que los pesticidas son muy dañinos. De hecho, nosotros en la agricultura, las personas que aplican pesticidas, los tenemos que forrar literalmente para que no se vayan a contaminar con los pesticidas, y también el suelo es bastante alto por el alto grado de mortalidad. Luego está la relación simbiótica con las plantas que yo les había comentado. Los hongos en Chile y en todo el mundo en realidad forman una asociación simbiótica con las raíces de las plantas, conocido como micorrizas. Estas están asociadas, benefician tanto a los hongos como a las plantas con la absorción de nutrientes y al hongo con el consumir estos nutrientes, ¿ya? Los principios básicos, esto del cultivo de hongos acá en Chile, los principios básicos del cultivo de hongos comestibles y medicinales se basa en principios de micología y agricultura. Ya, esto va de la mano. ¿Por qué? Porque hay que usar sustratos adecuados, condiciones de humedad, de temperatura, control de plagas y de enfermedades. Los diferentes sustratos que vamos a ver ahora va a ser sustrato agroindustrial y acerrín directamente. Bueno, pero antes de eso me gustaría mostrarles algunos de los hongos típicos que nosotros vemos acá en Chile. Este es un digüeña y si no me equivoco, ahora estamos en época de digüeñes en el sur de Chile. Este es el hongo cordyceps. Esta es la fructificación de la seta del hongo cordyceps, por si alguien lo quiere buscar. Es bastante colorido. Este es un hongo que se llama índico. No me sé el nombre científico, la verdad, pero este hongo es típico del sur de Chile también. Este es el hongo melena de león, cola de pavo
Y este también es típico de Chile, que se llama Amanita galáctica. Se encuentra en el sur. Y este hongo es el hongo más común que nosotros podemos encontrar literalmente en cualquier lado. Este hongo es venenoso, se llama hongo entintado. De hecho, si ustedes lo agarran en la calle, van a quedar con toda la mano llena de tinta. ¿Ya? No consumir este hongo, por favor. Pero pasemos ya al tema de cultivar. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Esto es lo más resumido. Recuerden que este es un video grabado. Si ustedes quieren participar en mis clases online, pueden encontrarme en @doctoraplanta en Instagram, ¿ya? Pero volvamos. La etapa de laboratorio representa del 80 al 90% del trabajo para el cultivo de los hongos. ¿Por qué? Porque se hace la reproducción micelial, se tiene que hacer con ausencia de luz, sin intercambio de oxígeno, humedad ni temperatura controlada. ¿Dónde hacer esto? Puede ser en la cocina, en el baño, por ejemplo. Tiene que estar esterilizado, tiene que estar limpio. Nosotros tenemos que utilizar guantes o, si es posible, utilizar cofia, ¿ya? Y mascarilla. Luego está la etapa de siembra, producción y cosecha. Como se darán cuenta, son 3 etapas juntas, pero representa de los 10 al 20% del trabajo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que pulverizar el ambiente, mantener la humedad y cosechar. No tenemos que mover nada de un lado para otro, porque la bolsa de hongo va a poder durar varias fructificaciones, puede durar hasta 5 o 6 fructificaciones, y de hecho el hongo, mientras más los vas cortando, más sabor va teniendo la próxima cosecha. Bueno, en la etapa de siembra y de fructificación se necesita sombra, oxígeno directo, y este es un dato que aplica a todos los hongos. Mientras menos oxígeno, más desarrolla el tallo, ¿ya? Y mientras más oxígeno se va a desarrollar, más el sombrero, ¿ya? Entonces, nosotros podemos controlar qué queremos que crezca, aplicando o sacando oxígeno. Las condiciones de crecimiento sí o sí son estas. Está la luz, el oxígeno, la humedad, la temperatura, la luna. La luna, ¿por qué? Porque la luna tiene mucho que ver con el tema de las mareas. Por ejemplo, los hongos son casi 100% agua, por decirlo así, 97% si no me equivoco, o 96%. Y la luna nos ayuda a, ¿cómo se llama? A ayudar a la aceleración del crecimiento del hongo en algunos casos. Esta es una equivalencia que nosotros, mientras más vamos desarrollando este tema de aprender a cultivar los hongos, más producciones vamos a poder sacar de 1 kilo de semilla. Ya, ojo. De 1 kilo de semilla pueden salir 25 bolsas de 1,5 kilos. Entonces 1 kilo se convierte en 25. Estas bolsas hacen 3 fructificaciones. Nosotros podemos cortar el hongo 3 veces, podemos cosecharlo 3 veces. Y produce de 37 a 38 kilos de micelio, lo que corresponde a 1/4 al peso total de la cosecha. Entonces nosotros podemos sacar mucha cosecha de 1 kilo de semilla. Dependiendo de la semilla que nos importe, vamos a tener distintos precios. Acá en Chile, 1 kilo de semilla varía entre los 11.000 pesos a 18.000 pesos, dependiendo qué cultivo queremos. Ya, hablemos del acerrín. Para hacer la preparación del acerrín, nosotros necesitamos distintos materiales básicos. Primero es acerrín salvado, que es paja de cereales, que está muy concentrado en nitrógeno, puede ser de cebada, de trigo, etc. Luego está el carbonato de calcio, que nos ayuda a quitar la acidez para que tenga un pH óptimo. Luego está el agua al 65%. Y la melaza, si es que queremos un hongo como el hongo ostra rosado, para que crezca este hongo y, ¿cómo se llama? El azúcar ayuda más a la fructificación, para que sea más rápido. La preparación es simple. Se mezclan todo esto, se envasa, se pasteuriza en baño María durante 12 a 16 horas. En la práctica,
sería más a fondo aún. Estas son medidas que nosotros las podemos sacar, podemos bajarlas, no sé, como ustedes quieran. Pero estas son las medidas. De 10 kilos de acerrín, que tiene que ser fino, no polvo, y tiene que estar 100% seco. 2 kilos de afrecho, que es paja. 400 gramos de carbonato de calcio, de 7 a 10 litros de agua. Hay que hervir de 12 horas a temperatura de ebullición del agua. El carbonato de calcio ayuda a alcalinizar el sustrato y una vez mezclado el espacio, en un espacio que esté seco, se agrega el agua. Tiene que estar limpia. Se comienza agregando 7 litros y se mide con la prueba del puño. ¿Qué es la prueba del puño? Ya, se los explico. Nosotros agarramos la paja y vamos apretándola. Cuando no caiga ninguna gota, nosotros habremos llegado al 65% de humedad de la paja. Si caen gotas, vamos a tener más de 70% de humedad y eso no nos sirve. Tenemos que apretarlo con todas nuestras fuerzas y que no caiga ninguna sola gota. Esta es una much pack, así se venden acá en Chile, en otros lados yo creo que igual, pero esa es una much pack, pues hay de distintas medidas, hay más grandes, hay más pequeñas. Yo aconsejo que todo esto está hecho a base de las de 10x16. Cuando nosotros agregamos el sustrato, tiene que sobrar 10 centímetros de la parte superior de la bolsa, ¿ya? Nosotros cuando cerramos la bolsa la primera vez tiene que ser como con un tomate, con un cuello de ganso se le llama, y tiene que estar cerrado para que hierva. La pasteurización debe hacerse ya, para el sustrato agroindustrial es distinto. Esto tiene que ser de 3 horas máximo, ¿ya? A 70 grados y se tiene que dejar escurrir la paja durante toda la noche. Y luego nosotros podemos tener la etapa de laboratorio, ¿ya? Está la ultracongelación, el crecimiento en agar y el crecimiento del micelio en grano, que esto lo especificó un poco más en los otros cursos. La inoculación puede ser top o puede ser en capas. Como se dice en capas, va un poco de acerrín, un poco de semilla, acerrín, semilla, acerrín. O puede ser paja, semilla, paja, semilla. Eso sería inoculación por capas. Inoculación top es cuando nosotros tenemos el sustrato ya puesto en la bolsa y por la parte superior con una jeringa o si es que es el líquido, la semilla o el micelio se pone directamente en la parte de arriba y va colonizando desde arriba hacia abajo. Al momento de hacer la inoculación tienes que estar limpio, con mascarilla y con guantes. Echar alcohol en todo lo que uses, en todo, absolutamente todo, y nunca debes tocar dentro de la bolsa, ¿ya? Porque vas a hacer contaminación. Luego hay que empezar con la inoculación en la bolsa más lejana. Nosotros usualmente hacemos más de una bolsa, entonces tenemos que hacerla desde la más lejana hasta la más próxima por temas de contaminación del hongo. Es muy fácil que se contamine con distintos tipos de hongo que los voy a nombrar en una de las próximas diapositivas. Hay que revisar periódicamente que la semilla esté de color blanco, café o amarillo y hay que botarla si es que está de color verde o azul, ¿ya? Hay que sacar y separar las semillas sin romper los granos y en 1 kilo de semilla alcanza para la primera vez, ¿ya? Es lo que yo recomiendo, hagan de 10 a 15 bolsas, no hagan más que eso, para que vayan aprendiendo. No vayan, no se vayan por todo el tiro porque van a perder simplemente la semilla del hongo, ¿ya? La preparación de residuo agroindustrial, como le había dicho, es la pasteurización por sumersión, que es cubriendo el 100% el sustrato por agua. Y luego está el drenado, que hay que dejar que drene toda la noche. Y la inoculación más usada es por capas. ¿Cuándo va a salir el hongo? Esto depende absolutamente de el sustrato, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un sustrato de acerrín, se va a demorar de 1 a 2 meses en salir el hongo, ¿ya?
Y si nosotros lo hacemos en residuo agroindustrial, se va a demorar de 14 a 16 días. ¿Ya? Y en el cuarto tiene que tener una humedad relativa de 50% y una temperatura de 20 a 30, que es como el óptimo de los hongos. Les gusta harto estar como en el calorcito. Así se vería como la paja dentro de la bolsa. Las mushbag son mucho más gruesas que esa bolsa ahí. Y esto es lo mismo que les estaba comentando, que el sustrato se abre la semilla, se separa sin stropper, se calienta el bol. Si es que usamos bol para separarlo, también, tampoco es tan necesario si es que no lo queremos usar. Y la inoculación se hace por capas, semilla, paja, carbonato y calcio. Ese es para el sustrato, o sea, para el acerrín, porque el sustrato no lleva carbonato de calcio. La fructificación en invernadero tiene que ser con luz indirecta, buena ventilación, temperatura, shock, y tenemos que ver las etapas lunares. Si quieren saber más de esto, introduzcanse un poco más al tema o me pueden preguntar. Y el invernadero tiene que tener una humedad relativa de 85 a 100% con una temperatura de 14 a 30 grados. Y el color de los hongos va relacionado con la luz. El hongo ostra, por ejemplo, le gusta mucho la sombra. Mientras más sombra, más rosado se pone. Y el estímulo más importante que nosotros le vamos a dar al hongo es el aire, ¿ya? Nuestro hongo empieza a descomponerse después de la cuarta o quinta cosecha. Algunos de los insectos que nosotros vamos a ver dentro del invernadero y no nos deben preocupar son las arañas, las avispas y las chinitas. ¿Por qué? Porque estos son de control biológico. Estos insectos no comen hongos, no comen plantas, comen insectos que comen hongos y comen plantas. Entonces, si nosotros vemos estos insectos, no los matemos ni los saquemos porque estos nos van a ayudar a que nuestro sustrato, o sea, nuestro hongo no sea colonizado por algún insecto. Y una vez que nosotros veamos nuestro sustrato que esté totalmente miceliado, con exudaciones blancas o marrones, esto indica que está listo para cosechar, ¿ya? También podemos utilizar recipientes reutilizados, por ejemplo, si es que queremos, como serían los galones de pintura, hacerles hoyos, hay que flamearlos, hay que siempre esterilizar lo que nosotros utilicemos reutilizado. Siempre tenemos que flamearlo para que no haya nada vivo. Para un galón de 4 a 5 kilos se hacen 4 huecos grandes y se deja en un cuarto oscuro 15 días. Tenemos que tener ojo, mucho ojo con esto, que son las contaminaciones. Están los hongos que viajan por el aire, que sería el tricoderma, el penicillium, pero nosotros hay distintos hongos que pueden infectar a nuestro cultivo, que normalmente se ponen de color azul o de color verde, que sería el tricoderma, el penicillium, el aspergillus, la neurospora. Por eso cuando nosotros veamos en nuestro hongo estas tonalidades, las tenemos que botar inmediatamente. No nos vamos a salvar. El hongo, esto es algo que, ya, dato. Hay gente que ve un hongo en una fruta y le saca el pedazo pensando en que el hongo no está en el resto de la fruta. Y el hongo sí está dentro de toda la fruta realmente. Entonces nosotros cuando le sacamos un pedazo y seguimos consumiendo el hongo, estamos consumiendo el hongo en todos lados. No por sacarle una parte, no significa que el hongo ya no haya colonizado en su totalidad el sustrato, el pan, por ejemplo. Luego está la cosecha. A las 3 semanas, máximo 5, empiezan a fructificar desde la salida de los primordios. ¿Ya? ¿Qué es un primordio? Ahí está cómo se van. Está la basidiospora, el primordio. Después del primordio salen el sombrero, las láminas y crece. Pero es como lo primero, que son las estructuras que conducen al desarrollo del fruto y a la inducción, cambio de las condiciones ambientales. ¿Ya? Nosotros para poder hacer la cosecha tenemos que cortarlo justo en el primordio o debajo del sombrero, no más abajo. ¿Ya? No cosechemos el sustrato,
tenemos que cortar el hongo un poco más arriba, o al menos 1 centímetro, para que no saquemos la tierra, ni saquemos el acerrín, ni la paja. Y la post cosecha tiene que ser usar cofia, mascarilla, guantes y se corta en la base del hongo, en la parte micelial y un poco más arriba. Y se agregan, se agrupan con las láminas hacia afuera separados entre sí, ¿ya? No una encima de otra, separados entre sí con las láminas hacia afuera. No se lavan y se pueden refrigerar a 4 grados y su vida útil después de la cosecha es de 7 días. El hongo ostra y varía en los otros hongos en realidad. El hongo rosado dura como 5 días. Y la conservación y almacenamiento de los hongos puede ser con distintos tipos. Puede, puede ser deshidratado, congelado, se puede conservar al vinagre, con aceite, se puede fermentar igualmente. Luego está el mantenimiento de la frescura, que hay que ponerlo en un lugar fresco, que esté seco y que esté bien ventilado, porque si está húmedo vamos a volver a hacer que el tricoderma se coma a nuestros hongos y nosotros no queremos que el tricoderma se coma a nuestros hongos. Y eso es el curso de hongos 1, porque también tengo mi curso de hongos 2 y espero que te haya servido de algo. Si quieres participar en alguna de mis otras clases online, por favor, búscame en Instagram, @doctora.planta.